El palacio esperaba una velada rutinaria de elegancia real, vestidos brillantes y discursos cuidadosamente seleccionados. Pero lo que sucedió esa noche en la gala benéfica real dejó a toda la sala paralizada. Todas las miradas se volvieron cuando la joven princesa Carlota se levantó de su asiento, con una fuerza serena en sus ojos que reflejaba a alguien mucho mayor que su edad. Nadie podría haber predicho lo que diría, ni siquiera la reina Camila. Mientras sus palabras resonaban por el gran salón, transmitían algo más que inocencia. Transmitían legado, coraje y verdad. Lo que siguió silenció a la monarquía y conmovió hasta las lágrimas a toda una nación. El escenario de la gala real. La gala benéfica real había sido durante mucho tiempo una de las veladas más elegantes y esperadas de la corona, celebrada bajo las doradas lámparas de araña del Palacio de St. James. Era un evento que fusionaba elegancia y tradición, un escenario donde los deberes reales se unían a la generosidad pública. Cada año, dignatarios, filántropos y celebridades llegaban con gran estilo, recibidos por una multitud de guardias reales, flashes mediáticos y la gracia melódica de la orquesta del palacio. Esa noche en particular, sin embargo, algo se sentía diferente. Un silencio se cernía sobre el ambiente, no por los asistentes, sino por algo que nadie había previsto. Mientras los invitados llenaban el gran salón, la atmósfera se llenaba de susurros y cálidos saludos. Largas mesas estaban dispuestas con copas de cristal y mantelería bordada. Estandartes reales flanqueaban los altos ventanales. En la mesa principal, el rey Carlos se sentaba junto a la reina Camila, con la misma serenidad que siempre. El príncipe Guillermo y la princesa Catalina llegaron poco después, con sus hijos entrando discretamente tras ellos. Entre ellos se encontraba la princesa Carlota, vestida con un vestido azul pálido que brillaba como la escarcha matutina. Su expresión reflejaba una curiosa quietud, como si estuviera observando el momento en lugar de simplemente asistir a él. La gala comenzó con las presentaciones y homenajes previstos. Representantes de varias organizaciones benéficas bajo el patrocinio real pronunciaron discursos. Los invitados escucharon con respetuosas sonrisas y aplausos ocasionales. Pero justo cuando la velada parecía retomar su ritmo habitual, un murmullo se extendió cerca del escenario. Se había hecho un anuncio, uno que no figuraba en el programa oficial. El maestro de ceremonias se acercó al micrófono con voz mesurada. Hubo una adición de última hora al programa, un breve discurso de Su Alteza Real, la princesa Carlota de Gales. Un murmullo recorrió la multitud. Los ojos de la reina Camila se abrieron ligeramente, mientras el rey Carlos se acercaba con sutil interés. Catalina asintió a su hija, animándola, y posó la mano brevemente en la espalda de Carlota. Guillermo parecía orgulloso, pero cauteloso. Él sabía, quizás mejor que nadie, lo que significaba para un joven miembro de la realeza hablar en público. Cada palabra podía resonar con más fuerza de la que pretendía. Cada momento recordado durante años. Charlotte se levantó de su asiento, con movimientos gráciles pero seguros. Caminó hacia el podio. Sus pasos resonaban suavemente en el suelo de mármol. Por un instante, toda la sala pareció contener la respiración. No habló de inmediato. Observó el mar de rostros, jóvenes y viejos, nobles y comunes, esperando no solo un discurso, sino vislumbrar la clase de mujer en la que se estaba convirtiendo esta joven princesa. Fue en ese instante, antes siquiera de abrir la boca, que algo cambió en la sala. La gala, antes una noche ceremonial y predecible, se había convertido en algo completamente diferente. Una nueva historia se estaba desarrollando, una que cambiaría más que solo el tono de la noche. Comenzaría a reescribir el legado de la siguiente generación. Un momento inesperado. Hay momentos en la historia real que llegan sin previo aviso. No son planeados por asesores ni ensayados tras las puertas del palacio. Se cuelan en la tradición como una ráfaga de viento a través de una ventana cerrada, inesperados pero innegables. Este fue uno de esos momentos, cuando la princesa Charlotte subió al podio. La sala, antes un hervidero de conversaciones educadas y tintineos de copas, se sumió en el silencio. No fue solo la sorpresa de su presencia en el escenario. Era la anticipación de que algo inusual y sin filtros estuviera a punto de suceder. Pocos en el público sabían que Charlotte había solicitado hablar esa misma tarde. Menos aún sabían por qué. No formaba parte del programa, pero según una fuente del palacio, la joven princesa había hablado con su madre en privado esa mañana.
con voz serena y decidida. Tenía algo que decir, algo que le salía del corazón. Catalina, tras escuchar atentamente, le dio su bendición. Guillermo, conmovido pero cauteloso, aceptó. El equipo de comunicación real se apresuró a añadirla a la agenda de la noche sin generar titulares. Ahora, ante cientos de invitados distinguidos, entre ellos jefes de Estado y periodistas internacionales, la princesa Carlota afrontaba el momento en soledad. Sus manos descansaban en el borde del podio. Levantó ligeramente la barbilla. Su postura reflejaba la serenidad de alguien con experiencia en la vida pública. Pero no había rastro de pretensión, ni rigidez. Solo la verdad que brotaba de la garganta de una niña que había estado observando con mucha más atención de la que la mayoría creía. En la primera fila, la reina Camila permanecía inmóvil, con los dedos entrelazados en su regazo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con expresión indescifrable. Junto a ella, el rey Carlos susurró algo inaudible a uno de sus ayudantes. El príncipe Jorge observaba desde su asiento, con los ojos abiertos de par en par por la curiosidad. Incluso los reporteros más experimentados aferraban sus bolígrafos, presintiendo un momento que no querrían perderse. Entonces Charlotte habló. Su voz era suave pero clara, segura pero tierna. Llevaba la elegancia natural de su madre, combinada con una serenidad serena heredada de generaciones de mujeres anteriores. Empezó sin títulos ni cumplidos, sino con una historia sobre la bondad, el servicio y la fuerza serena de quienes dan sin buscar elogios. Habló de los niños que reciben apoyo de las organizaciones benéficas presentes en la sala, de quienes se sienten invisibles, y de cómo incluso un pequeño gesto de amor puede cambiar una vida entera. No había guión ni autógrafo, solo memoria y significado guiando sus palabras. Al hablar, el peso de su juventud pareció desvanecerse. Lo que quedó fue una voz que pertenecía no solo a la realeza, sino a una generación que anhelaba algo más que heredar el poder. Una generación que quería usarlo para algo real. El momento fue inesperado, pero cuando sus últimas palabras resonaron suavemente por el pasillo, quedó claro. No fue un error ni un capricho, fue un comienzo, y nada volvería a ser igual después. La crianza real de Carlota. Mucho antes de siquiera subirse a un podio, la princesa Carlota se había formado discretamente para momentos como este. Mientras el mundo se centraba en tiaras y títulos, tras los muros del palacio se desarrollaba una formación muy diferente. Guillermo y Catalina no criaban a sus hijos para ser adornos de la monarquía, los criaban para ser servidores del pueblo, voces de una nueva era y símbolos de gracia inquebrantable en un mundo cambiante. La crianza de Carlota fue tierna e intencionada, una mezcla de responsabilidad real y una sólida libertad infantil. A diferencia de generaciones anteriores, no estaba completamente aislada del público. Catherine solía expresar su deseo de que sus hijos comprendieran el mundo al que algún día servirían. Eso implicaba llevarlos a compromisos públicos, pero también asegurarse de que entendieran por qué esos compromisos eran importantes. Charlotte había pasado tiempo con veteranos, con niños en hospitales, en proyectos ambientales, y a menudo hacía más preguntas de las que sus cuidadores esperaban. Sentía curiosidad por las personas, no solo por cómo vivían, sino también por cómo se sentían, por qué luchaban, qué anhelaban. En casa, la disciplina se equilibraba con el amor. Los niños trataban a sus padres con respeto, pero también sabían que podían acudir a ellos con cualquier cosa. No era raro que Carlota leyera en voz alta por las tardes o ayudara a cuidar a su hermano menor, Luis, cuando éste se frustraba con los eventos reales. Catalina fomentaba la independencia en su hija, dándole espacio para explorar sus pensamientos sin temor a ser corregida. William, por otro lado, la guiaba con discreción, con su propia fuerza y dulzura. A menudo caminaba a su lado durante las apariciones familiares, susurrándole palabras de aliento. Pero lo que la mayoría de la gente nunca veía era la profunda comprensión de Charlotte. Había leído cartas de personas de todo el mundo conmovidas por el legado de su abuela Diana. Había escuchado conversaciones entre sus padres a altas horas de la noche sobre cómo usar su influencia para el bien, y cuando les hacía preguntas sobre el dolor, la pérdida y el deber, recibía respuestas sinceras. Hubo un momento, apenas un año antes de la gala, en que Charlotte estuvo junto a su madre en una visita a un hospicio infantil. Una joven le entregó una pulsera hecha a mano y susurró algo que hizo llorar a Catherine. Charlotte simplemente asintió.
se arrodilló y la abrazó con fuerza. Ese momento no llegó a los titulares, pero dejó huella. Así que, cuando se presentó ante el público en la gala, no era solo una niña que leía palabras de memoria, era el resultado de años de crianza intencional, una exposición silenciosa al peso de la corona y una creciente conciencia de que su voz podía transmitir poder. Esta no fue una actuación ensayada. Esta fue una preparación instintiva para la reunión. Fue el surgimiento de una joven realeza que no se definía solo por su linaje, sino por su experiencia vivida y una empatía sincera. Charlotte no había sido empujada al estrellato. Había madurado. Y ahora el mundo empezaba a entender por qué. El discurso que la dejó atónita empezó con una sola frase. Nada grandilocuente, nada ensayado, pero cierta. La princesa Charlotte miró al otro lado del pasillo, con sus pequeñas manos agarradas al borde del podio, y dijo, «Esta noche hablo no porque pertenezca a la realeza, sino porque soy humana». La sala, aún resonando con el murmullo de los discursos anteriores, se sumió en un silencio casi sagrado. Se alzaron las cámaras, pero nadie se atrevió a moverse. Lo que siguió no fue el discurso que uno esperaría de un niño. Fue una declaración que desmontó las capas del protocolo y tocó algo más profundo. Charlotte habló de los niños que se acuestan con hambre, de los que se sienten invisibles en habitaciones abarrotadas. Habló de lo fácil que es olvidar a los demás cuando siempre te ven. Contó la historia de una chica que conoció y que nunca había tenido un libro, de un chico que nunca había sido abrazado. Sus palabras eran sencillas, pero cortaban el aire como una verdad agudizada por la inocencia. No hubo teatralidad ni extralimitación, solo compasión expresada con delicadeza ante una sala que ya lo había oído todo, pero nunca de esta manera. Hacía pausas frecuentes, no por nervios, sino como si esperara a que el peso de sus palabras se asentara antes de ofrecer más. Agradeció a las organizaciones benéficas presentes, no solo por su labor, sino por su corazón. Retó a los invitados, muchos de ellos con una riqueza inimaginable, a dar más que sus bolsillos, a dar con su tiempo, con su atención, con su escucha. Una frase en particular sería citada sin cesar por la prensa a la mañana siguiente. La bondad no es caridad, es justicia, y todos la merecen. Al decirlo, sus ojos se dirigieron brevemente a la reina Camila. Intentional o no, el gesto no pasó desapercibido. Camila apretó la mandíbula y apretó suavemente la copa. Algunos creyeron que fue un momento de incomodidad, otros, de convicción. Charlotte concluyó su discurso con una promesa discreta. Haría su parte, y aunque su voz aún era débil, la usaría para quienes habían perdido la voz. Y les pidió a todos los presentes que hicieran lo mismo. Luego, simplemente se apartó del micrófono e hizo una breve reverencia. Casi tímida, la sala estalló. No con vítores entusiastas, sino con algo más potente, una ovación de pie con toques de reverencia. Algunos se secaron los ojos, otros simplemente asintieron, atónitos y en silencio. William y Catherine intercambiaron una mirada llena de orgullo y asombro. George aplaudió con fuerza. Louis, aunque demasiado joven para comprenderlo todo, irradiaba alegría. En ese momento, Charlotte se había convertido en algo más que un símbolo. Se había convertido en una voz, una que resonaría mucho después de que la música se apagara y los vestidos regresaran a los armarios. Su discurso no solo conmovió la noche, la transformó, y quizás, de forma silenciosa pero innegable, transformó a la propia monarquía. La reacción de la reina Camila. Desde su asiento cerca del centro de la mesa real, la reina Camila había observado el desarrollo de la velada con una serenidad ensayada. Sonrió a los invitados, asintió a los oradores y ofreció un discurso en voz baja a quienes estaban a su lado. Pero en el momento en que la princesa Carlota subió al escenario, algo cambió en sus ojos. Un destello de incertidumbre. Era el tipo de momento que no aparecía en las fotografías, sino que vivía en los sutiles detalles del lenguaje corporal y la respiración. Camila no esperaba ser desafiada esa noche, y menos por una niña. Mientras Charlotte hablaba, la mirada de Camila no la apartó de su rostro. Su expresión se endureció al principio, sus labios apretados en una fina línea, como si sopesara cada palabra en busca de un significado más profundo. Cuando la joven princesa mencionó a quienes se sienten invisibles a pesar de estar rodeados de gente, Camila se removió en su silla. El sutil movimiento no pasó desapercibido. Un asistente a su lado se inclinó para susurrar algo.
pero ella levantó la mano con suavidad para detenerlo. Su mirada permaneció fija en Charlotte. Fue durante el verso sobre que la bondad no es caridad, sino justicia, que la máscara de Camilla empezó a flaquear. Parpadeó lentamente, como si intentara tranquilizarse. Su mano se acercó al borde de su copa de vino, pero no la levantó. Sus dedos temblaban ligeramente. Se le escapó un suspiro, brusco y rápido. Al otro lado de la mesa, el rey Carlos la miró con silenciosa preocupación, pero ella no respondió. Permaneció inmóvil, rígida y extrañamente silenciosa. Había algo inquietante en la forma en que las palabras de Charlotte parecían romper la distancia que las separaba. No se trataba de un ataque político ni de una reprimenda disfrazada de discurso. Era mucho más suave y quizás más peligroso. Era la suave fuerza de la verdad, pronunciada sin malicia, y había dado en el blanco, tras la ovación de pie, mientras los invitados empezaban a murmurar de admiración y los aplausos llenaban la sala. Camila permaneció sentada un momento más que los demás. Sus manos se aferraban a los lados de su asiento como si se estuviera asentando. Cuando por fin se levantó, lo hizo lentamente. Su sonrisa regresó, pero ahora era más tenue, con un matiz tácito. No ira ni celos, sino algo más cercano a la verdad. Más tarde esa noche, verían a Camilla marcharse de la gala antes de lo esperado. Un portavoz del palacio diría que tenía un compromiso temprano a la mañana siguiente, pero quienes la observaron de cerca notaron cómo apretaba el bolso contra el pecho, cómo evitaba la mirada de los periodistas y cómo solo saludó brevemente con la cabeza a la princesa Carlota al pasar por el pasillo. Fue una noche que pilló a muchos desprevenidos, pero para Camilla tuvo un efecto más profundo. Le provocó una reflexión, de esas que perduran mucho después de que termina la música, de esas que obligan a una mujer a preguntarse qué legado dejará cuando la próxima generación empiece a hablar con más fuerza que la anterior. La voz de una nueva generación. Mientras los ecos de los aplausos se desvanecían entre las cortinas de terciopelo y las paredes doradas, una verdad silenciosa se cernía sobre la sala. La princesa Charlotte había hecho más que pronunciar un discurso emotivo. Había abierto una puerta que nadie esperaba que abriera tan pronto. Durante años, la monarquía se había aferrado a sus protocolos, a sus apariencias ensayadas y a su imagen cuidadosamente cuidada. Pero esta noche, ante el mundo, una niña había hablado sin guión ni miedo, y al hacerlo, había revelado un atisbo del futuro. Este no era el mismo mundo que crió a la reina Isabel. Los miembros más jóvenes de la realeza crecían en una época de diálogo global, transparencia digital y una demanda pública de autenticidad. La gente ya no quería simplemente admirar coronas y castillos. Querían conocer a las personas que los habitaban. Querían ver líderes que escucharan, que sintieran, que se atrevieran a ser vulnerables. Y el discurso de Charlotte había logrado precisamente eso. No fue solo lo que dijo, sino cómo lo dijo. Tranquilo, claro, lleno de compasión, pero imperturbable ante el peso de la sala. Esta no fue una actuación elaborada por los asistentes del palacio. Fue un mensaje forjado a partir de la experiencia personal de un niño que había recorrido los pasillos del hospital, había tomado de la mano a niños en duelo y había escuchado historias que la mayoría de los adultos podrían ignorar. Charlotte no repetía las voces de sus padres, sino que estaba descubriendo la suya propia. Dentro del palacio, el personal empezó a susurrar sobre el cambio. Algunos se conmovieron hasta las lágrimas ante la audacia de sus palabras. A otros les preocupaba el precedente que pudiera sentar. ¿Se podría permitir que un miembro de la realeza tan joven hablara con el corazón sin autorización? ¿Aflojaría esto el control real? Se iniciaron debates a puerta cerrada, pero en la plaza pública la respuesta ya había llegado. El pueblo estaba preparado, había escuchado y quería más. En escuelas de todo el Reino Unido, el profesorado reprodujo fragmentos del discurso de Charlotte. Los alumnos escribieron ensayos sobre el significado del liderazgo. En redes sociales, millones de personas compartieron citas y elogiaron su inteligencia emocional. Algunos la consideraban el nuevo corazón de la monarquía. Otros la comparaban con Diana, no por su estilo ni su elegancia, sino por su valentía para expresar verdades incómodas con ternura. Lo que Carlota había hecho era sutil, pero revolucionario. Les había recordado a todos que la influencia, cuando se usa correctamente, no se trata de estatus, sino de servicio. Y lo había hecho no exigiendo atención, sino ofreciendo su voz en un momento crucial. Ese momento marcó el fin de algo invisible.
Pero importante, la monarquía ya no se definía solo por quienes portaban coronas, sino por quienes se ganaban la confianza del mundo mediante la honestidad y la compasión. En esa silenciosa transformación, Charlotte no era una niña que recitaba versos, sino una joven que se elevaba a un propósito, y el mundo finalmente la había escuchado, no porque perteneciera a la realeza, sino porque era real. Respuesta del público y los medios. A la mañana siguiente, las palabras de la princesa Charlotte estaban por todas partes. Resonaron en las pantallas de televisión, resonaron en las emisoras de radio y fueron tendencia en las principales redes sociales. Las imágenes de ella de pie en el podio, menuda y serena con su vestido azul, se habían convertido en un símbolo. Titulares de todo el mundo hablaban de una futura reina en ciernes, aunque no estaba en la línea de sucesión al trono. Eso parecía no importar. Lo que ella portaba era algo aún más excepcional, autenticidad envuelta en inocencia, y el mundo quedó cautivado. Los periodistas se apresuraron a escribir artículos reflexivos que capturaran la esencia de su mensaje. Algunos se centraron en la carga emocional de sus palabras, otros se centraron en la sutil pero inconfundible mirada que dirigió a la reina Camila. Los comentaristas políticos debatieron si su discurso fue una declaración cuidadosamente planificada o un acto espontáneo de valentía. Lo que unía cada artículo, cada publicación, cada comentario, era el reconocimiento de que había ocurrido algo significativo, no un espectáculo real, sino una revelación real. En todo el Reino Unido, personas de todos los ámbitos de la vida dieron su opinión. Los docentes hablaron de cómo el discurso de Charlotte se convirtió en una lección en las aulas. Enfermeras y trabajadores sociales elogiaron su empatía. Los líderes de organizaciones benéficas compartieron cómo las donaciones aumentaron de la noche a la mañana, impulsadas por el emotivo llamado de la joven princesa. Incluso celebridades conocidas por su activismo publicaron mensajes de apoyo, calificándola de una voz que el mundo necesitaba escuchar con más frecuencia. Un video, compartido por un invitado sentado cerca de la primera fila, mostraba a una mujer llorando mientras Charlotte hablaba sobre los olvidados y los invisibles. Posteriormente, la mujer se identificó como una sobreviviente de la indigencia y escribió una carta al palacio agradeciendo a la joven princesa sus palabras. Esa carta sería compartida posteriormente de forma anónima por el Palacio de Kensington, lo que profundizó aún más el afecto público por Carlota. En los foros y páginas de fans de la realeza, la especulación crecía. ¿Volvería Carlota a hablar pronto? ¿Sería este el comienzo de un nuevo capítulo para la monarquía? ¿Y qué significaba realmente la expresión tensa de la reina Camila durante el discurso? Los observadores de la realeza comenzaron a analizar cada detalle, desde el lenguaje corporal hasta los patrones de habla, buscando implicaciones más profundas. Sin embargo, en medio de toda la emoción, una verdad se impuso. Charlotte había hablado porque creía en algo, no para impresionar ni para ganarse el favor de los demás, sino para defender a quienes no podían. Y el público había respondido no con elogios superficiales, sino con sincero agradecimiento. Dentro del palacio, surgió un nuevo desafío. ¿Cómo protegerla y al mismo tiempo permitir que su luz brillara? Guillermo y Catalina se cuidaron de no hacer declaraciones. Permitieron que el momento se apaciguara. Sabían que la voz de su hija había encontrado el mundo por sí sola. Los medios no habían creado su historia, simplemente la habían amplificado. Y a medida que el eco de su discurso se extendía por las naciones, se hizo evidente que este era más que un momento viral. Fue el comienzo de una conexión profunda y duradera entre el pueblo y una princesa que se había atrevido a hablar con claridad y cuidado. Protocolo y tradición real. La vida real se mueve a un ritmo ancestral. Cada paso, cada mirada, cada palabra pronunciada en público se rige por un complejo conjunto de reglas tácitas. Estas tradiciones han preservado la mística de la monarquía durante siglos, protegiéndola del caos de la opinión moderna. Pero lo que la princesa Carlota hizo en la gala fue algo raramente visto dentro de los muros del palacio. No desafió el protocolo real, pero sí lo dobló con delicadeza, gracia y determinación. Y al hacerlo, reveló un futuro que quizá ya no esté regido por viejas expectativas. Tradicionalmente, a los hijos de la realeza se les ve, pero no se les escucha. Asisten a sus compromisos, saludan cortésmente, sonríen para las fotografías y se refugian en la seguridad de sus títulos. Los discursos,
especialmente los improvisados, se reservan para los miembros de mayor rango de la familia y se aprueban cuidadosamente con antelación. Pero la aparición de Charlotte no siguió ese guión. No hubo comunicado de prensa previo. Nada indicaba que un momento de tal gravedad estuviera a punto de ocurrir. Sus palabras no pasaron por la oficina de comunicaciones real, salieron directamente de ella. En el palacio, los asistentes estaban divididos. Algunos aplaudieron la autenticidad, considerándola un punto de inflexión que hizo más cercana la monarquía. A otros les preocupaba que diera paso a la imprevisibilidad. Se susurraban conversaciones en los pasillos sobre si Carlota había estado bien preparada, si la reacción de la reina había sido una señal de desagrado, si alguien de apenas 10 años acababa de establecer un nuevo estándar. Pero la verdad era más simple y profunda. La monarquía, a pesar de toda su tradición, siempre ha evolucionado. Sobrevivió a la caída de los imperios. Resistió guerras, divorcios, escándalos y cambios sociales. Y cada vez que lo hizo, fue porque alguien dentro de ella se atrevió a cambiar el tono sin romper la estructura. El discurso de Charlotte no fue rebelión. Fue una renovación. Guillermo y Catalina llevaban mucho tiempo defendiendo una monarquía que escucha más que instruye. Creían en la importancia de criar hijos que comprendieran tanto los privilegios como la responsabilidad. Y este evento demostró que su visión estaba dando frutos. Lo que Charlotte hizo no fue contrario al protocolo. Se adelantó. Un vistazo a un futuro donde el servicio real significa usar la voz no solo para representar a la corona, sino también para defender a quienes no la tienen. Los asesores reales de alto rango comenzaron a redactar nuevas directrices en respuesta, no para limitar a Charlotte, sino para protegerla. Se debatiría sobre el momento de su próximo discurso público y cuánta libertad se le podría dar sin abrumarla. Pero ninguno negó el impacto. Algo había cambiado. Y no podía deshacerse. Charlotte había honrado la tradición no imitándola, sino expandiéndola. Su discurso se convirtió en parte de la historia real, no porque siguiera las reglas, sino porque transmitía el espíritu que las sostenía. Un llamado al servicio, un deseo de superación, un paso tranquilo y valiente hacia un legado aún en desarrollo. Y a través de él, los antiguos salones de la monarquía sintieron una nueva brisa, una que susurraba cambio, envuelta en dignidad, el legado de una princesa valiente. Los ecos del discurso de la princesa Charlotte no se desvanecieron con la clausura de la gala real. Perduraron, suaves pero constantes, como el resplandor de una vela que había iluminado más que una simple habitación. En los días siguientes, el impacto de sus palabras trascendió los muros del palacio, los titulares deslumbrantes, y llegó al corazón de la gente común. Las cartas llegaban en masa al Palacio de Kensington. Algunas provenían de profesores, otras de trabajadores de organizaciones benéficas y muchas de niños. Estaban repletas de historias, dibujos y notas de agradecimiento dirigidas no a una princesa, sino a una niña que les había hecho sentir valorados. Dentro de la casa real, Carlota volvió a su ritmo habitual, clases con sus tutores, paseos por el jardín con sus hermanos, lecturas antes de acostarse con su madre. Pero algo en ella era diferente ahora, ni más ruidosa, ni más orgullosa, simplemente más firme, como si algo en su interior hubiera encajado. Había enfrentado el peso de la atención real y había descubierto que no la aplastaba, sino que la impulsaba a seguir adelante. Catherine observaba atentamente a su hija en aquellos días. Observó cómo Charlotte hablaba con más reflexión, cómo se hacía preguntas más profundas sobre el mundo y cómo parecía a la vez llena de energía y silenciosamente abrumada por la certeza de que sus palabras habían importado. William le habló una noche, recordándole con dulzura que el liderazgo no era una actuación, sino una vocación. Charlotte asintió, entendiendo más de lo que dejaba entrever. La prensa finalmente desvió su atención a otros temas, pero el público no lo olvidó. En los meses siguientes, Charlotte sería invitada a foros juveniles, exposiciones de arte y proyectos benéficos centrados en el bienestar infantil. Nunca la presionaron. Decidió asumir el cargo, y cuando lo hizo, no llevó el peso de las expectativas, sino la luz de un propósito. Entre los miembros de la realeza de mayor edad, su momento en la gala se convirtió en un punto de reflexión. Algunos lo vieron como un pequeño empujón hacia la relevancia moderna, otros lo vieron como un desafío para mantener la dignidad sin distanciarse, pero nadie podía negar la fuerza de su presencia, no solo por haber nacido en la realeza,
sino porque había elegido hablar con sinceridad. Años después, el discurso se mencionaría en libros, documentales e incluso en las aulas. Se recordaría no como una declaración política refinada, sino como la noche en que una niña se atrevió a decir la verdad con amor, una noche en que la corona no brilló con oro, sino con valentía. Charlotte nunca buscó ser la voz de una generación. Simplemente respondió al silencioso impulso de su corazón para hablar, y al hacerlo, reveló una verdad mucho más antigua que cualquier trono. Ese verdadero poder no reside en gobernar, sino en alcanzar, no en imponer silencio, sino en ofrecer compasión. El legado de esa noche no fueron los aplausos ni los titulares. Fue el tranquilo despertar de una joven que se adentraba en su voz, y el mundo la escuchaba porque tenía algo que valía la pena escuchar. El discurso de la princesa Charlotte fue más que un momento de sorpresa real. Fue un recordatorio de que el verdadero liderazgo puede surgir de las voces más inesperadas. En un mundo a menudo visto en el espectáculo, su silenciosa convicción trascendió con honestidad y gracia. No exigía atención, se la ganaba, y al hacerlo, despertaba algo atemporal. La creencia de que la valentía, envuelta en compasión, puede transformar incluso las instituciones más antiguas. Puede que la gala haya terminado, pero el impacto de sus palabras sigue resonando a través de generaciones. Este no fue solo el ascenso de una joven miembro de la realeza, fue el surgimiento de un nuevo tipo de monarquía, una que escucha, que siente y que lidera con el corazón. Si esto fue solo el comienzo de la voz de Carlota, entonces el futuro de la corona podría ser más brillante, más valiente y más hermoso de lo que jamás imaginamos. El mundo está observando, y ella está lista.